Me acordaba ese rato con algunos hermanos de la historia que nos platicó el hermano Aquiles, ¿ah? De la hermanita que solamente ella atendió a la iglesia ese día. Ya después se la platicará nuestro hermano otra vez. Estamos hablando acerca de las dos naturalezas. Las dos naturalezas, y ya esta noche es el final. ¿A cuánto le gustan los finales? Siempre y cuando estén bonitos. y fueron felices para siempre, ¿verdad? Siempre esos finales me gustan. Aquel día les decía que, ¿verdad? Hay películas que no me agradan mucho porque se terminan donde la justicia nunca se hizo, ¿verdad? Y el malo terminó como el héroe, terminó ganando, ¿verdad? Nunca hicieron nada, nunca lo encontraron, nunca lo agarraron. Y esos finales como que no tienen buen sabor. Aún en la Biblia encontramos, ¿verdad? El Apocalipsis, el final, que el Señor nos revela cómo termina absolutamente todo, ¿verdad? Y nosotros los cristianos, ¿verdad? Nos da gusto saber que aunque pasamos luchas, situaciones difíciles en nuestra vida, ¿verdad? Aquí, pero sabemos que hay un final feliz, un final bonito, donde obrará la justicia de Dios, donde moraremos en un lugar, ¿verdad? Muy tranquilo, de paz, de reposo, y donde el pecado no existirá ya más, porque ahora hasta el pecado es nuestro enemigo. Así es que vamos a la escritura, Romanos capítulo 1, versos desde el 1 al 4, ahí vamos a introducirnos en esta noche. El tema que estamos viendo es las dos naturalezas. Hemos hablado, ¿verdad?, de los deseos de la carne, de la naturaleza carnal, y hemos hablado también de la naturaleza espiritual o del nuevo nacimiento. Estamos en Romanos capítulo 6, versos 1 al 4. Dice la escritura: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Amén. Oremos. Padre, te damos muchas gracias. Gracias por pensar en nosotros. Gracias por darnos vida cuando estábamos muertos. Y ahora, Señor, que estamos en esta vida nueva, ayúdanos a perseverar, Señor, en el Espíritu, a vivir, Señor, haciendo y buscando, Señor, el agradarte, el hacer tu voluntad, mi Dios amado, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Bien, entonces la Biblia revela cómo vivir de acuerdo a la naturaleza espiritual, así como la Biblia describe, ¿verdad?, cómo el hombre actúa por su naturaleza humana, carnal, ¿verdad? Así, y vivimos esa lucha. Cuando decimos que hay cristiano carnal y cristiano espiritual, ¿qué se le viene a la mente? ¿En qué piensa usted? Bueno, a lo mejor pensamos en aquel hermanito, ¿verdad?, que batalla todavía, que anda en el pecado, o hermanita, ¿verdad? Y entonces siempre pensamos en alguien más, pero no pensamos en nosotros mismos, que todavía batallamos en algunas cosas, ¿verdad? En tener control, ¿verdad? En que haya amor, gozo, paciencia, paz, y lo que es el fruto del Espíritu, que abundara en nosotros, ¿verdad? Casi siempre estamos pensando en alguien más. Pero bueno, tenemos que entregarnos a la vida espiritual. ¿Y cómo nos entregamos? No es que ya no vamos a vivir aquí, ¿verdad? Y no es que ya no vamos a ir al trabajo, no es que... y saben que hace muchos años se oye de grupos que tomaron la decisión de salirse del núcleo, del área de la sociedad, y se fueron allá a una montaña, hicieron sus propios vecindarios, ¿verdad?, sus propias colonias,
para ellos, ¿verdad?, llevar a cabo sus prácticas como buenos cristianos. Pero, ¿saben? No importa a dónde se vaya el ser humano, no importa a dónde vaya, mientras viva en un cuerpo todavía con esa naturaleza carnal, va a tener complicaciones. Todo donde haya seres humanos van a haber problemas, va a haber pecado. Entonces, es inevitable eso. Por eso que la Escritura, ¿verdad?, la Biblia revela cómo nosotros podemos vivir de acuerdo a la naturaleza espiritual. Y ahí donde hemos empezado en esta tarde, Romanos 6:1 dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Perseveramos tratando de servir a Dios, de obedecer a Dios, de no fallarle a Dios? En eso perseveramos. Pero el apóstol Pablo está diciendo: perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde, porque dice que donde abundó el pecado, dice que sobreabundó la gracia. Entonces vemos a un Dios de amor, que a pesar del pecado del hombre, Él siempre busca la manera de dar los medios. Y cuando el mundo estaba perdido, envió a su Hijo Jesucristo para salvarnos. Entonces, simbólicamente, ¿verdad?, a través del bautismo, nosotros sepultamos al hombre viejo o la naturaleza carnal. Los que hemos pasado a través de esa obediencia, ¿verdad?, ese paso de obediencia que es el bautismo, eso es lo que significa, es morir a tu antigua vida. Es por esa razón que el bautismo, mis hermanos, ¿verdad?, bíblico, es diferente que bautizo. Bautizo tiene que ver, es la idea de aspersión, de rociar, pero bautismo, con M, ¿verdad?, es la idea de sumergir a una persona completamente. Y en la Escritura encontramos que el mismo Señor Jesucristo fue bautizado en el río Jordán, y todos los que se bautizaban era donde había muchas aguas para ser sumergidos completamente. Y entonces, ¿verdad?, el simbolismo es morir, es muerte, sepultura, ¿verdad?, el agua simboliza, ¿verdad?, la tierra, y resurrección, ¿verdad?, resucita a una nueva vida. Entonces, ese es el simbolismo del bautismo. Entonces, este compromiso, ¿verdad?, no solamente incluye una declaración pública por medio del bautismo, sino una entrega total a caminar en este camino, ¿verdad?, como una nueva vida. Bueno, hemos explicado mucho acerca, especialmente con nuestros hermanos que están tomando el discipulado para bautismo, porque resulta que han habido quienes se han bautizado o han dado ese paso de obediencia, pero sin saber exactamente el significado del bautismo. Hay quienes se han bautizado porque el pastor le dijo: ya es tiempo de que usted se bautice, ¿verdad?, pero sin haberle dado a lo mejor instrucciones. Hay iglesias donde si una persona levantó la mano ahorita, ¿verdad?, después en un llamado para aceptar al Señor, luego entra consejería y al ratito ya lo están bautizando, ¿verdad? Entonces esto es bastante rápido, pero siguiendo lo que la Escritura dice, que los que creyeron fueron bautizados. Pero tiene que haber un seguimiento, ¿verdad?, en estas personas para que sepan exactamente el compromiso que hicieron. Van a haber muchas personas que han levantado la mano, han aceptado al Señor, han hecho una oración, pero muchas veces ha sido porque, ¿verdad?, ándale, levanta la mano o acepta al Señor. Y hay quienes han hecho ese compromiso solamente bajo presión, pero no porque hayan entendido o hayan ellos sentido en su corazón esa convicción. Y es que la palabra dice que es el Espíritu Santo el que nos redarguye, es el que nos convence de pecado, de justicia, de juicio. Entonces, dice que a través del bautismo, ¿verdad?, uno es la declaración pública de fe, ¿verdad? No solamente cuando lo hace público que usted acepta al Señor, sino que el bautismo ante muchos testigos en el río, ¿verdad?, usted está haciendo su compromiso ante los que lo están viendo, que usted está dando ese paso de obediencia. Entonces debemos abandonar nuestra antigua manera de vivir. Una persona que
acepta al Señor y empieza a leer la Escritura, empieza a caminar, empieza a asistir a la iglesia, a los estudios bíblicos, empieza a participar con nosotros, se va a dar cuenta que va a ir conociendo más al Señor, ¿verdad? Va a ir conociendo de qué manera complaces al Señor o haces la voluntad de Dios, y empiezas a alejarte de las malas costumbres, los malos hábitos, aún de aquellas amistades que te, ¿cómo se dice?, influenciaban, ¿verdad?, para el pecado, para las cosas malas. Entonces te vas apartando de ello, y la palabra es la que te va limpiando, va haciendo el proceso de limpieza en tu vida. Entonces debemos abandonar nuestra antigua manera de vivir. ¿Y cómo lo hacemos? Hay quienes van a pasar por un proceso difícil, no es fácil para muchos de ellos, especialmente para aquellos que han tenido malos hábitos, vicios, adicciones, ¿verdad? Y que se dan cuenta pues que ahora tienen que trabajar en ello, tienen que empezar a dejar aquellas cosas que no le placen a Dios, que no le agradan a Dios, y hay quienes van a pasar muchas dificultades. Entonces, esto no solamente es el pecado natural con el que todos batallamos, sino que esto tiene que ver con algo mucho más profundo en algunos de ellos. Pero cuando permiten que Dios obre, ¿verdad?, y ellos ponen todo su esfuerzo y toda su disposición, por supuesto que tenemos grandes testimonios de hombres y mujeres, ¿verdad?, de cómo Dios los ha sacado de una vida perdida. Entonces, en Efesios capítulo 4, verso 22, Efesios capítulo 4, verso 22 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, estamos viendo de cómo vivir de acuerdo a la naturaleza espiritual. Y dice Efesios 4, 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, dice: despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Entonces, quizás algunos, aunque tenemos muchos años, ¿verdad?, de haber venido al camino del Señor y servir al Señor, ¿verdad?, todavía batallamos con alguna vestimenta del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, dice el apóstol Pablo. Entonces dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre. Quiere decir que esto es algo que podemos hacer, es despojarnos. Y es que muchas veces, ¿verdad?, el enemigo es bien astuto. Yo recuerdo hace algunos añitos, una hermana, bueno, iba y le ayudaba a limpiar un poco, o andábamos haciendo algunos arreglos ahí en su casa. Y entonces sacó unas cajas y me decía: bueno, ahora que yo creo en el Señor, dijo, pero como toda mi vida, dijo, yo creí en los ídolos, porque es lo que mi madre me enseñó, ¿verdad? Y practiqué pues toda mi vida. Y ya esta hermanita, ¿verdad?, de casi 80 años, y se convierte, y entonces dice: aquí están todos mis cuadros, dijo, todos estos objetos que yo consideraba de valor, dijo, pero yo me siento mal, dijo, en tirarlos o romperlos, dijo, todavía siento. Y entonces le dije: no se preocupe, nosotros nos encargamos de ello. Entonces, ¿verdad? Entonces hay quienes todavía tienen esa dificultad, porque toda su vida confiaron, creyeron en algo, ¿verdad? Y es tan difícil y tenemos que entender, hermanos. Es como aquel que toda su vida fumó, toda su vida tomó, ¿verdad? Y que de un momento a otro cambie, es difícil. Algunos pasan procesos muy difíciles y requieren de otra ayuda, ¿verdad?, para poder salir de todo ello. Entonces, Colosenses capítulo 3, verso 5 dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Y cómo hacemos morir algo? ¿Cómo hacemos morir algo? Si se tratara de una planta, ¿cómo la hace morir? No echándole agua.
Si se tratara de matar a una persona, dejarla sin comer. Entonces, dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Dice el apóstol Pablo a los de Colosas, capítulo 3, verso 5. Y entonces eso quiere decir, deja de alimentar esos pecados, esos deseos que hay en tu vida. Y empieza a mencionar una lista: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, y cosas, dice, por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. La semana pasada y antepasada hablamos de una lista, ¿verdad?, parecida a esta. Pero ahora el apóstol Pablo a los de Colosas le dice, haced morir. O sea, deja de practicar. Cuando dejes de practicar esas cosas, se te va a olvidar, ¿verdad? Hay cosas, mis hermanos, que hemos dejado de hacer y que porque las dejamos de hacer o de practicar, ¿verdad?, llega el tiempo en el que eso ya no es ni necesario en nuestra vida. Por ejemplo, hay quienes aprendieron a manejar, voy a poner el ejemplo de mi esposa, ¿verdad? Ella maneja carro estándar, ¿verdad?, de velocidades. Pero pasó mucho tiempo desde que manejaba estándar y después puro carro automático. Y un día compró un carro, ¿verdad?, de cambios, y le gustó el carro, pero no le gustó que era de cambios. Dijo, ay, tengo que aprender otra vez. Dije, es algo que ya sabes, nomás has perdido la práctica, ¿verdad? Y pensamos que se nos olvida. Y entonces la carne, mis hermanos, es así también. Mire, hay personas que cuando dejan, porque he conocido personas que dicen que han dejado el vicio, pero lo dejan por temporadas. Y llega el momento en el que ya no se les antoja. Yo mismo, ¿verdad?, en la casa, a mi esposa hace tiempo dejó de llevar Coca-Cola a la casa, que éramos muy aficionados a la Coca-Cola. Y entonces cuando dejó de llevar eso, ¿verdad?, llegó el momento en el que ya no era necesario en nuestra vida. Pero antes, cuando estábamos viciados, no podía pasar un día sin que hayamos tomado una. Nos pegaba hasta una temblorina. No se cree. No tanto así. Pero llegó el momento en el que ya no era necesario en nuestra vida. Y ya, si abríamos una por alguna razón, ¿verdad?, que se pegaba una ahí de la calle, se abría una, ni se acababa, ni entre los dos, y una latita. Pero después empezó, ¿verdad?, no sé cómo, empezó a llevar otra vez y otra vez. Pero es dejando de practicarlo, es dejar de alimentar, ¿verdad?, esas cosas, hasta que llegan a ser, ¿verdad?, parte de lo que ni te quiero ni te necesito, y ¿verdad? Entonces, en las cuales dice, vosotros también, dice el apóstol Pablo, sigue diciendo lo de Colosenses en el verso 7, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. Pero ahora dice, dejad también vosotros todas estas cosas. Ok, ya dejaste aquellas cosas, ¿verdad?, malicias, que eran malos deseos, idolatrías, impurezas, pasiones desordenadas, avaricia y todas esas cosas. Pero ahora también le dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabra deshonesta de vuestra boca. Dice, no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado el viejo hombre con sus hechos. ¿Sabe que una persona que está acostumbrada a fumar y por alguna razón no ha fumado o está dejando eso, va a traer un carácter terrible? Es como cuando, ¿verdad?, estamos acostumbrados a comer y no hemos comido. Se nos cambian los apellidos ahí, ¿verdad?, se nos voltean, nos ponemos verdes, nuestro carácter se pone bastante difícil. Algunos, ¿verdad?, no todas, yo sé que. Y entonces, estas personas, mis hermanos, cuando no han, ¿verdad?, hecho su vicio, andan enojados,
andan airados, andan de mala, traen, no sé, andan con una cara así de pocos amigos, andan como enojados. Entonces, debemos revestirnos con los atributos de la naturaleza espiritual. Colosenses capítulo 3, verso 10, sigue diciendo, revestido del nuevo, o sea, del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Está hablando de que nos vistamos, ¿verdad?, como escogido de Dios, o sea, como el Señor Jesucristo. Dice, santos, amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportando, dice, unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. Dice, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, dice, vestido de amor, que es el vínculo perfecto. Ahora, portarse mal, ¿verdad?, que no cuesta tanto como portarse bien. Hacer las cosas correctas siempre cuesta más trabajo. Hacer lo perfecto, lo justo, siempre es más costoso, lleva más trabajo, lleva más dedicación. ¿Por qué? Bueno, porque vivimos en una naturaleza caída, en un cuerpo, ¿verdad?, que todavía tiene una naturaleza carnal. Entonces, debemos renovar nuestras mentes estudiando la palabra de Dios diariamente. Dice Efesios 4:23, y renovados en el espíritu de vuestra mente. Esto tiene que ser, ¿verdad?, todos los días, recordándonos no solamente la promesa de Dios o los versos que nos traen victoria, ¿verdad?, de seguridad, sino también aquellos donde el Señor nos llama la atención, donde tenemos que tener control. Vestidos del nuevo hombre, dice, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Este es el nuevo hombre, según Dios, creado según Dios. Dice, en la justicia y santidad. Dos cosas bien importantes. En la justicia, ¿qué es la justicia? Hemos hablado de la justicia. La justicia es lo que es correcto, ¿verdad?, lo que es justo, lo que agrada a Dios, lo que es conforme a la voluntad de Dios, hacer lo que es correcto. Y dice, y santidad de la verdad. De esta manera podemos revestirnos con los atributos de la naturaleza espiritual. Bien, entonces la Biblia revela las consecuencias de vivir una vida motivada por la carne. Hay consecuencias. La salvación es de Dios, pero depende de nosotros cómo la cuidamos. Yo sé que, y estoy muy seguro que usted ha escuchado muchas veces, ¿verdad?, acerca de si la salvación se pierde, si la salvación no se pierde. Y hay quienes defienden la postura, ¿verdad?, de que la salvación no se pierde y viven una vida desordenada. Yo prefiero creer que la salvación se pierde para vivir cuidándola. ¿Por qué? Porque la salvación es de Dios, pero depende de nosotros cómo la cuidamos. Y no podemos jugar con ella porque es una eternidad de la que nos estaríamos perdiendo. Por ahí a veces en las redes sociales, ¿verdad?, se dan consejos. Y salen algunos consejos, ¿verdad?, buenos. Por ejemplo, ¿verdad?, que dice, cuando alguien te dice, ¿verdad?, para influenciarte a lo malo, te dice, hay que vivir la vida porque solamente es una. Y dicen ahí mismo, pero dile que el infierno es eterno y hay que evitarlo. Frases como esas que en realidad tienen mucho sentido y tienen, ¿verdad?, mucha verdad. Entonces, no debemos jugar con nuestra salvación porque es una eternidad de la que nos estaríamos perdiendo. Hace tiempo
una periodista le preguntaba a un pastor, y yo sé que a lo mejor usted ya lo ha visto, solamente para recordarlo, ¿verdad? Le decía acerca de si la eternidad existía, ¿verdad? Y entonces el pastor le dice, bueno, vamos a suponer, dijo, vamos a jugar una apuesta, le dijo. Nosotros no creemos en las apuestas, pero es una suposición solamente. Supongamos, dijo, que bueno, tú dices, ¿verdad? Que no hay cielo, no hay, ¿verdad? No hay eternidad, dijo, y bueno, ¿verdad? Y yo digo que sí. Y entonces jugamos una apuesta, ¿ok? A ver quién tiene la razón, ¿verdad? ¿Quién gana? Entonces resulta que al final de todo, ¿verdad? Bueno, nos damos cuenta de que no hay, en realidad no hay infierno, no hay cielo, no hay nada de eso. Y le dice, y dice, ¿tú qué perdiste? Nada. ¿Qué perdí yo? Nada. Pero resulta, dice que al final de todo, pues sí hay un cielo, sí hay eternidad, sí hay un infierno. Dijo, ¿tú qué perdiste? Todo. ¿Y yo qué gané? El cielo. Entonces tenemos que jugar, dijo, a creer, dijo, tenemos que creer. Entonces, Romanos capítulo 8, verso 6, dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Amén. Ya los que, ¿verdad? Pasamos los 50, entonces ya estamos pensando, bueno, el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu, dice, es vida y es paz. Dijo el Señor Jesucristo que el que quiera hallar su vida, dice que la perderá, pero el que pierda su vida, dice, por causa de mí, dice, la hallará. Y sabe que pasamos tanto tiempo, en esta mañana hablaba con uno de mis compañeros, y es que el asunto aquí en Estados Unidos, ¿verdad? En este país es que cuando hay casos de divorcios y ya tienen una casita pagada, pues es situación donde es triste. Y hemos visto cómo en esos pleitos, ¿verdad? Los únicos beneficiados en un divorcio y pleito así con abogados y jueces y todo eso, ¿saben quiénes son los únicos beneficiados? Los abogados. Sí. Lo que escucho hasta ahora es que ellos se quedan con todo, porque no cobran barato. Y se cierra el caso hasta que se acabó todo donde podían sacar provecho, dinero. Y veo situaciones así. Y había un muchacho que está entrando en un proceso como ese, le digo, no, le dije, a lo mejor mi opinión, ¿verdad? ¿Quieres tener paz? Busca a Dios. Y si quieres, entrega todo y vas a tener más paz que estando peleando y sabiendo que tu dinero se va a ir de todos modos, como quiera, pero puedes tener paz desde ahora. Esa es una. Lo otro es, si todavía puedes, siéntate, ¿verdad?, con tu pareja y habla y dile quiénes van a ser los beneficiados y lleguen a un acuerdo entre ustedes y se acabó. Si es que realmente no pueden. Pero es triste como el mundo, como la gente, digo, la vida es corta. Dios nos ha dado la oportunidad de vivir en este mundo, pero solamente estamos de paso. ¿Por qué no vivir tratando de vivir feliz, en paz, en tranquilidad unos con otros? Y lo he invitado muchas veces a la iglesia, pero no quieren. A veces la religión, mis hermanos, ha hecho tanto daño.
Porque por una religión, ¿verdad? Dicen, no, es que yo tengo mi religión. Pues sí, pero yo te invito a que conozcas a Dios, a que tengas una relación personal con Él, ¿verdad? Eso es diferente. Entonces mucha gente tiene religión. Entonces el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Filipenses capítulo 2, verso 12, ya estoy terminando. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, dice el apóstol Pablo, ocupaos en vuestra salvación con temor y con temblor. Nuestra salvación, mis hermanos, es muy importante. Sabe que el Señor, o bueno, Dios nos amó tanto que se despojó de su Hijo Jesucristo para salvarnos. Y la salvación es tan grande y tuvo un costo tan grande. Y sabe que muchas veces lo que es gratis, lo que se nos ofrece gratis, muchas veces no se valora tanto. Y es por eso que mucha gente a lo mejor por eso menosprecia esa salvación, porque es gratuita. No tiene un pago, no tiene un costo, no tiene un precio. Tuvo un precio y muy alto, la sangre del Cordero, del Hijo de Dios. Por eso dice el apóstol Pablo, ocupaos en vuestra salvación con temor y con temblor. En Hebreos 10:26 dice, porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, dice que ya no queda más sacrificio por los pecados. Por esa razón, mis hermanos, aquellos que hemos creído en el Señor, aquellos que verdaderamente, ¿verdad?, hemos entendido el precio tan grande que Él pagó, no podemos jugar con esa salvación tan grande. No podemos jugar con el pecado. ¿Sabe cuánto dura el pecado? ¿Cuánto dura ¿cómo se dice? El placer, ¿verdad? ¿Cuánto puede durar? 5 minutos, 15 minutos, un día, 6 meses. ¿Cuánto puede durar? Pero quedar excluidos de esa salvación tan grande. Por eso dice Hebreos, si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, dice que ya no queda más sacrificio por los pecados. Y el verso que sigue, mire, sino una horrenda expectación de juicio. Y esa palabra horrenda, ¿verdad? A mí me suena como, o sea, es algo a lo que se le debería de tener pavor o terror, ¿verdad? Horrenda expectación de juicio, dice, y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios, porque cuando leemos Apocalipsis, creo que es capítulo 21, verso 15 en adelante, donde dice, y todos los, voy para allá para no adivinar, ¿verdad? Habla acerca también de una lista de aquellos que desecharon la verdad. A ver si lo encuentro. Si alguien lo encuentra ahí donde dice que, pero los cobardes. Oh, pero los cobardes y todo eso. Ajá. Solo sé que es Apocalipsis 22, 15. Ay, mire cómo dice. Mas los perros, dice el verso 15 del capítulo 22,
estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. ¿Dónde estarán? Fuera. Estaba buscando otra. 21:8. Gracias, hermano. Exactamente. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables, homicidas, los fornicarios, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos, dice, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Habla ¿verdad?, de arder con fuego. Por eso aquí el verso 27 dice, y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Por eso debemos de cuidar esta salvación tan grande que hemos obtenido de parte de Dios. Dice, si vivimos de acuerdo a la carne, segaremos corrupción. Dice Gálatas 6:8, cierro con ello, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Así es que no vivamos según la carne, sino echemos mano de las cosas del Espíritu para que nuestras vidas sean de beneficio a Dios y tengamos una eternidad, mis hermanos. Tenemos una eternidad asegurada, pero vivimos todavía en un cuerpo. Por eso hemos hablado de las dos naturalezas que combaten todavía dentro de nosotros, la carnal y la espiritual. Así es que vamos a orar en esta noche por las peticiones de nuestros hermanos. ¿Quedamos claros en este estudio de las dos naturalezas? Clarito, ¿verdad? Bueno, oremos un momento. Padre, te damos muchas gracias. Gracias por tu palabra, Señor, que es eterna. Y que aun cuando ya no estemos nosotros, Señor, tu palabra todavía persevera. Dice la misma palabra tuya que el cielo y la tierra pasarán, pero tu palabra no pasará, porque es eterna y se cumple. Muchas gracias te damos, Señor, por esta serie de estudios en las cuales, Señor, aprendemos a guardar nuestra vida, Señor. Permítenos poder cada vez, Señor, vivir más conforme a tu voluntad. Menguar nosotros para que tú crezcas. Que podamos hacer morir, Señor, ese viejo hombre en nosotros. Que quede enterrado completamente y que solamente, Señor, se refleje a través de nosotros ese fruto del Espíritu, Señor amado. Que tú vivas a través de nosotros. Que el mundo, Señor, pueda vernos como esa lámpara, Señor, esa luz. En el nombre de Jesucristo te lo suplicamos. Guarda, Señor, nuestras vidas. Guárdanos del peligro de caer, de dudar, de dejar de confiar o de creer. Guarda, Señor, nuestra alma. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo te lo suplicamos. Amén.